rentas variables. Claro, es un tema que le sigue al tema anterior, que era rentas, que se conocía como rentas constantes. Entonces, lo primero que tenemos que entender es por qué hay dos tipos de rentas, así decir, ¿qué son rentas variables? Y hasta ahora, vos lo que tenías eran rentas constantes, porque recuerden, quien manda en rentas es la cuota, lo que vos pagabas. La cuota manda para el sincronismo, o sea que si la cuota es mensual, la tasa tiene que ser mensual, la duración de la renta mensual, viste, para el sincronismo la cuota. La cuota te decía si la renta era de pagos vencidos o de pagos adelantados, porque si se paga a principio de cada periodo o al final de cada periodo. Y también para incluso si había algún diferimiento, porque te puede decir, wow, la primera cuota se paga 8 meses más tarde, pumba, diferimiento. También la cuota te va a determinar si la renta es constante o variable. Hasta este momento, la cuota siempre valía lo mismo. ¿Te acordás? Decía, no sé, contraías una deuda de 100.000 pesos y tenías que pagar cuotas de 600. Todos los meses 600, 600, 600, 600, 600. Por eso la renta era constante, porque la cuota siempre valía igual. Ahora, tenías depósito versus fracciones que ponías 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, siempre constante. Y después sacabas, no sé, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Siempre vale igual. Ahora vamos a ver que las cuotas van a ir variando. Una respecto de la inmediata anterior. Esa variación se puede dar de dos maneras, en progresión aritmética o en progresión geométrica. Vamos a ver entonces la primera, la renta variable en progresión aritmética. ¿Cómo funciona esto, chicos? Yo a vos te presto plata y te digo, me vas a devolver pagándome una cuota que vale 100, 110, 120, 130, 140, 150. ¿En cuánto están variando las cuotas, chicos, ahí? Están variando en 10 pesos, porque me pagas 100, después 110, 120, 130, 140, siempre 10. 10 pesos. Si vos decís la palabra pesos, es aritmética, esa es palabra clave. ¿Cuál es la definición de una renta aritmética? Que las cuotas varían en una suma fija respecto a la inmediata anterior. Suma fija significa 10 pesos. Siempre 10 y siempre pesos. Entonces ahí ya sabes que es una aritmética. Ahora, la cuota pueden ser 100, 110, 120, 130 o puede ser que me pagues 100, 90, 80, 70, 60. En este caso, también las cuotas están variando en 10 pesos, pero 10 pesos negativos, porque como vemos, esos 10 pesos, esa suma fija, es lo que nosotros denominamos la razón de progresión. Esa razón de progresión, que se la conoce con la letra R, son nuestros 10 pesos. Y puede ser tanto creciente, en donde eso significa que los 10 pesos van a ser positivos, o puede ser decreciente, en donde los 10 pesos van a ser negativos. Chicos, o creciente o decreciente, no puede ir haciendo creciente, decreciente, nada. O positiva o negativa. Ahora, para hacerte confundir, la razón de progresión también puede llegar a ser un porcentaje, pero siempre que sea un porcentaje, lo será de algo fijo para que se transforme siempre en una suma fija. Entonces, siempre que sea un porcentaje, lo será de la primera cuota. Es como decíamos recién, me pagás la primera cuota que vale 100 y el resto, te dice Bianchi, aumenta en un 10% respecto de la primera. Si dice 10% de la primera, el 10% de 100. Y el 10% de 100 son 10 pesos. Entonces seguimos diciendo 10 pesos de manera como eh, disfrazada, ¿entendés? Pero siempre tenés que llegar a eso. Bien, una vez que vimos las particularidades y cómo nos damos cuenta que hablamos de una renta aritmética, vamos a ver las formulitas. Porque vos tenés dos fórmulas, la de valor actual y la de valor final. Valor actual en la renta aritmética se escribe BNI y se le pone la A ahí arriba de aritmética, ¿viste? Entonces acá pone la formulita, que es la fórmula que te dieron a vos en clase y todo eso. Cuota 1 más R sobre I más R por N, todo esto por lo que se conoce como el A sub NI en la teoría, esta parte que vos ya lo sabés, pero bueno, igual lo decimos, que es el 1 menos 1 más I a la menos N sobre I, menos R por N sobre I.
Lo único difícil acá, chicos, es que ustedes entiendan cuál es mi R y cuál es mi N, porque son medio parecidas, ¿viste? Esto es por mi caligrafía, nada más. Pero bueno, trato de hacerlas un poquito distintas para que se entiendan. Y valor final. El valor final tiene su propia fórmula, pero acá no nos vamos a andar aprendiendo 9 fórmulas al pedo de más. Si lo que vamos a hacer es mucho más sencillo. Para calcular un valor final, ¿sabes lo que hacemos? Calculamos el valor actual de la renta, que el valor actual era traer todas las cuotas al cero, y una vez que las tengo en el cero, las capitalizamos por 1 más i a la n. De ese modo, estoy evaluando todas las cuotas al final. Entonces así sacamos el valor final mucho más rápido. Solamente te tenés que aprender la formulita de valor actual. Por defecto, estas fórmulas que yo te paso acá son para una renta de pagos vencidos. Si la llegas a tener de pago adelantado, que también existe, simplemente lo que hacemos es, a la formulita del pago vencido respectiva de la que sea, le pones puki por 1 más i. Y ahí la tenés de pago adelantado. Y por último, pero no menos importante, tenemos lo que es la cuota del periodo P. Fíjate que vos acá, para la fórmula de valor actual y para la de valor final, porque está en función del mismo, necesitas lo que es la cuota 1. La cuota 1 es la primera cuota, pero como todas varían, por ahí no te dan la primera cuota de dato, por ahí te dan la última cuota como dato, o te dan una cuota en el medio, no sé, la cuota 10 te dan como dato. Entonces, si a vos te dan la cuota 10, vas a tener que calcular la cuota 1, y eso se hace con la fórmula de cuota P, donde vemos que la cuota P es igual a cuota 1 más P menos 1 veces la razón de progresión. O por ahí te dan dos cuotas distintas y con estas dos cuotas distintas puedes sacar R. Ahí vamos a ir viendo, depende del ejercicio, las cosas que podemos hacer. Y acá tenemos entonces todo lo que es una renta aritmética. Chicos, como siempre, pueden activar el micrófono por cualquier duda que hayan tenido y si no, vamos a la siguiente renta. Avísenme, 3 segundos en el aire. Pero buenísimo, si no hay dudas, entonces nos vamos con la renta geométrica para entender esta. También seguimos hablando de rentas variables, o sea que las cuotas van a ser todas diferentes, pero ¿cómo varían ahora las cuotas? Las cuotas varían en un porcentaje respecto a la inmediata anterior. ¿Cómo sería esto? Yo te presto plata y vos me devolvés cuotas donde la primera vale 100, la segunda 200, después 400, 800, 1600, 3200, 6400. ¿Qué estás haciendo? A cada cuota la estás multiplicando por 2 porque es un porcentaje. Entonces vos haces 100 por 2, 200, 200 por 2, 400, 400 por 2, 800. ¿Ves cómo va? Siempre a la inmediata anterior la multiplicás por 2. No la sumás, no es una suma fija, es un porcentaje. Ahora, este porcentaje puede ser 100, 200, 400, 800, o puede ser 800, 400, 200, 150. Puede ser tanto creciente como decreciente. Esta razón de progresión, ahora la denominamos con la letra Q. Y para que sea creciente o decreciente, no significa que va a ser positiva o negativa, porque no puedo multiplicar por algo negativo a una cuota, porque si no la otra me va a dar negativo. No, lo que significa es que si es creciente, la Q va a ser mayor a 1. Y si es decreciente, la Q entonces va a ser menor a 1, pero obviamente mayor que 0. O sea, positiva, 0, algo. Siempre que vos a algo lo multiplicás por 0, algo, se hace cada vez más chiquito. Lo importante, chicos, es entender entonces cómo calculamos Q. Q siempre lo vas a calcular haciendo 1 más o menos ese porcentaje de variación que a vos te van a dar. Entonces, si yo te digo que te presto plata y me la vas a devolver pagándome cuotas que aumentan en un 2% respecto de la inmediata anterior, fíjate lo que te digo como para que entiendas qué es una renta geométrica, ¿no? Las cuotas aumentan en un 2% respecto a la inmediata anterior. Si las cuotas aumentan en un 2%, lo que yo hago es, para averiguar la Q, 1 más, porque es creciente, porque aumentan, el 2%. El 2% obviamente, esta variación siempre en decimales. 1 más 0,02. Entonces eso me dice que Q vale 1,02. Mayor a 1 porque es creciente. Y si ahora te digo que las cuotas disminuyen en un 3% de la inmediata anterior, estos chicos pueden
escribir, si les da vergüenza y no quieren hablar por micrófono, lo pueden escribir ahí, acá en la videollamada, pero necesito saber a ver si me van siguiendo y si se entiende. Si yo te digo que las cuotas disminuyen en un 3%, ¿cuánto vale Q? 0,97. Sí, Mela, perfecto. ¿Por qué? Porque hay que hacer 1 menos el 3%, 1 menos 0,03. Entonces te da 0,97, porque es decreciente. Q va a ser menor a 1, pero obviamente positivo. Y de este modo sabemos entonces cómo calcular Q en una renta geométrica. Y si alguien no lo sabe o le quedó alguna duda de por qué daba 0,97, me puede preguntar, porque chicos, están pagando para entender. Buenísimo, todo el mundo entendido. Entonces vamos a ver la formulita del valor actual y del valor final y terminamos con renta variable. Valor actual. Para ver el valor actual de una renta geométrica, primero tenés que hacer un análisis. Y este primero es súper fundamental porque generalmente la gente se lo olvida. ¿Qué tenés que hacer? Tenés que analizar cuánto vale Q por B. Q, que ya lo presentamos y ya lo sabemos calcular, y B, que ¿qué es B? B en la teoría es el factor de actualización. Es lo que nosotros decimos actualizar un periodo. O sea, es esto. B es hacer 1 más C a la menos 1, traerlo a un periodo. O matemáticamente lo que es lo mismo, 1 dividido 1 más I. Eso es lo que vale B. Ahora, sabiendo lo que es Q y lo que es B, hay que hacer este análisis de Q por B, porque Q por B, chicos, te puede dar dos posibles resultados y esto me va a dar dos distintas fórmulas de valor actual. ¿Qué pasa si Q por B te da distinto de 1? ¿Y qué pasa si Q por B te da igual a 1? Y ahí cambia todo. Si Q por B llega a ser distinto de 1, entonces la formulita de valor actual de la geométrica es BNI, le ponemos la G geométrica acá, ¿no? Como siempre. Cuota 1 por B por 1 menos Q por B elevado a la N, positiva la N, más allá que sea un valor actual, sobre 1 menos Q por B. Este es si Q por B es distinto a 1. Pero si Q por B llegara a darte igual a 1, el valor actual de la geométrica es mucho más sencillo en este caso, es cuota 1 por B por N. Y ahí tenemos las formulitas de valor actual. Y por otro lado, la de valor final, donde el valor final, que es el SNI de la geométrica, hacemos lo mismo que con la aritmética. Directamente lo que hacemos es aplicarle al valor actual la capitalización del 1 más I a la n. Y así ya tenemos todas las formulitas. Por defecto, de pagos vencidos. Si vos llegas a querer algo de pagos adelantados, pones la formulita que tenés de pago vencido y lo multiplicás por 1 más I. Y por último, siempre necesito cuota 1 en las formulitas. Si no llego a tener cuota 1, lo puedo despejar con la fórmula de cuota P, donde cuota P es igual a cuota 1 por Q elevado a la P menos 1. De este modo, terminamos con toda la introducción de las rentas variables y nos podemos ir a hacer los ejercicios de los test para poder entender bien todo esto. Bien. Vamos a hacer primero un par de ejercicios que son como de reconocimiento, en donde vamos a arrancar, ahora sí, vamos a ir al PDF y nos vamos a ir al ejercicio 1. Estos ejercicios están sacados de la guía, por eso tienen el resultado también ahí entre paréntesis y todo esto. Bien, vamos a ir al ejercicio 1 que dice lo siguiente. ¿Qué capital deberá entregarse a cambio de una renta cuyo primer término es de 10.000? Ahí lo que te está diciendo es la cuota 1, a eso se refiere con primer término. Y aumenta 500 pesos por año, sabiendo que la duración es de 20 años y la tasa de interés del 5% anual. Bueno, primero lo que me piden averiguar es un valor actual, porque te dice, ¿qué capital? Capital siempre, chicos, el capital lo tengo al momento cero. El monto lo tengo al final. Cuando dice qué capital se debe entregar a cambio es porque alguien te presta algo y vos lo vas a tener que devolver pagando este tipo de cuotas. Ahora, según ustedes, ¿qué tipo de renta es? Esto es lo que me importa, a ver si se dan cuenta de qué renta hablo y por qué.
Vos me tenés que decir si esto es una renta aritmética o una renta geométrica. Por eso ya les había pasado yo la foto de todo lo que vimos recién. Así lo tienen ahí al lado de ustedes y lo pueden encontrar más fácil. Para vos, ¿esto es una renta aritmética o geométrica? ¿Cómo varían las cuotas? Sí, ¿en cuánto valen? Exactamente, 500 pesos. Eso es lo que hace que sea una renta aritmética. Vos lo que tenés que hacer acá es averiguar el valor actual de una aritmética, el capital que se entrega a cambio de todo esto, donde el primer término, se refiere a la cuota uno, es de 10.000 y la razón de progresión en la renta aritmética se escribe con la letra R. Esa razón de progresión nos decía Valen que es de 500 pesos. Y ahí los tenemos, 500 pesos positivos porque aumenta. Si me hubiera dicho que disminuye, hubiera puesto menos 500, así es fácil. Y bueno, después tenés todo lo demás. Son 500 pesos por año, por ende te está diciendo que las cuotas son anuales. La duración, que es la N, son de 20 cuotas anuales y la tasa de interés del 5% anual. Ya tenés todo en sincronismo, todo genial. ¿Cuál es la formulita del valor actual de la aritmética? ¿Y te acordás? Para que voy a hacer así. De una. Sí, tal cual. Además, mira, estamos en el ejercicio 1, ya vamos a llegar al ejercicio 8. Ahora vamos a ir avanzando con todo eso. Este es medio un ejercicio express. ¿Saben lo que voy a hacer acá? ¿Viste la formulita de valor actual que tenés? Bueno, simplemente me la copio porque acá tengo todos los datos. El valor actual era cuota 1. Cuota 1, 10.000. Más la razón de progresión, que vale 500, dividido la tasa del 5%, más R por N, R 500, y la duración 20 años. Todo esto por el A sub NI. 1 menos 1 más I, que es el 1,05, a la menos 20 sobre I del 0,05. Menos R que vale 500 por N que vale 20, dividido la tasa 0,05. Y así, chicos, se terminó el ejercicio. Recuerden, esto ya sé que ya lo saben. Primero hacen el corchete, después multiplican por el A sub NI y por último restan todo eso. Separación de términos. Tienen el resultado ahí, así que listo, esto no se resuelve. Esto es tuki tuki pezulis. Y es el resultado del ejercicio 1. Bien, yo a veces me emociono y lo hago medio rápido todo esto, pero creo que me siguieron. Si no me siguieron, ya saben que me pueden preguntar. Bueno, vamos a ir entonces al 2 para ver algunas alternativas de esto. Ejercicio 2 te dice, determinar el valor actual, ya ni se regan ni se gastan, determinar el valor actual de una suma de dinero que deberá ser reembolsado en 3 años con cuotas semestrales vencidas al 5% de interés semestral, siendo la primera cuota de 50.000 y cada una de las restantes menor que la inmediata anterior en 4.000 pesos. Como siempre, chicos, primero, ¿qué tipo de renta es esta? ¿Aritmética o geométrica? Recuerden que acá se pueden confundir, ¿eh? Digan lo que a ustedes les parezca. Yo quiero saber qué es lo que piensan. A lo último te dicen cuánto varían las cuotas. Aritmética pero decreciente. Sí, sigue siendo aritmética, porque ¿en cuánto varían? En 4.000 pesos. Si varían en 4.000 pesos, es aritmética. Y en este caso, Mela, es decreciente porque es menor que la inmediata anterior. Perfecto.
Hay gente que me frena por la calle y me dice, pará, Bebu, pero ahí dice de la inmediata anterior, ¿no sería geométrica? Porque no sé por qué. Hay mucha gente que se confunde con eso. Y yo les digo, no. ¿Por qué? Porque que sea geométrica, las cuotas varían de la inmediata anterior. Pero fíjate que inmediata anterior no te lo puse con ningún color que llame la atención. Porque la aritmética también las cuotas varían de la inmediata anterior. La diferencia es en qué de la inmediata anterior. Si es en una suma fija de la inmediata anterior o en un porcentaje de la inmediata anterior. En este caso, seguimos hablando de renta aritmética. El tema es que la razón de progresión, R, es negativa, porque es decreciente, negativa en 4.000 pesos. ¿Qué es lo que nos hace esto? Es muy sencillo, esto es matemática pura. Lo único que hace es que te va a cambiar todos los signos en la formulita, porque te va a quedar más menos 4.000. Entonces directamente pones menos 4.000 por n, y a lo último que hay un menos, como la R es negativa, le vas a poner un más. Eso es lo único que cambia. Hay que determinar el valor actual. Así que otra vez, el valor actual de una aritmética es lo que tenemos como incógnita. La razón vale menos 4.000, que es lo que puse recién, y te decía que son cuotas semestrales, así que si son semestrales, los 3 años son 6 cuotas semestrales. Y al 5% semestral. Es una y 2, por las dudas lo aclaro, pero no hay que hacer cambio de tasa porque sigue todo en sincronismo. Y la primera cuota vale 50. Entonces el valor actual de la aritmética va a ser la primera cuota, que vale 50.000, más R sobre I. En vez de poner más, como te decía recién, ya le pongo menos R, que vale 4.000, dividido la tasa del 5%, más, que me hace menos, R, que vale 4.000, por la N, que era 6 semestres. Todo esto por el A sub NI. 1 menos 1.05 a la menos 6 sobre 0.05. Menos, que con el menos de la R me hace más, R, que vale 4.000, por N, 6, dividido la tasa del 5%. Fin. Y se terminó el ejercicio. Vamos a ver qué pasa entonces en el 3. Ejercicio 3 nos dice lo siguiente. Juan Pedro deposita durante 4 años, al finalizar cada bimestre, cuotas que son variables de manera tal que cada una de ellas es mayor que la inmediata anterior en un 10% de la primera cuota. Los depósitos se capitalizan al 5% bimestral y al cabo de ese tiempo reúne 40.000. ¿Cuál es el valor de la primera cuota que depositó Juan Pedro? Bien, chicos, primero que nada, y antes de seguir, yo les pregunto, ¿qué es 40.000 acá, en todo esto? Sí, el final, ¿valen? ¿Por qué? Porque Juan Pedro primero dice deposita, son palabras clave de lo que habíamos visto para rentas, ¿no? Y al cabo de ese tiempo reúne los 40.000. Es un valor final. ¿De qué tipo de renta? ¿Por qué vale en geométrica? ¿Un porcentaje de qué? ¿Dónde dice? Mira, vamos a leerlo completo, porque tiene trampita. Porque ¿qué dice? Cada una de ellas es mayor. Si frenara la frase ahí, es geométrica. ¿Pero qué dice al lado de 10%, Valen? Entonces, mirá lo que hace Bianchi. Fíjense, chicos. A propósito te hace esto. Te dice que las cuotas varían en un 10% de la primera cuota. Si el porcentaje es de la primera cuota, entonces se transforma en algo fijo. Y algo fijo es palabra clave para saber que hablamos de una renta aritmética. Para que haya sido renta geométrica, lo que tuvo que haber dicho el enunciado era como lo leyó Valen recién, que diga que cada una de ellas es mayor que la inmediata anterior en un 10%.
Si frenaba ahí la oración, es geométrica. Pero como ese 10% no es de la inmediata anterior, es de la primera, entonces seguimos hablando de aritmética. Esto es lo que vale 40.000, porque es lo que reúne Juan Pedro. La pregunta es, ¿cuánto es el primer depósito que hace? O sea, la cuota 1 es lo que me preguntan a mí. ¿Cómo voy a averiguar la cuota 1? La voy a despejar de la formulita de valor final de aritmética. Ahora, fíjense lo siguiente. Son las cuotas bimestrales, todo buenísimo. Creo que la tasa es del 5% bimestral, o sea, una I6, que es lo que yo necesito. Y la razón de progresión, que la razón de progresión siempre tiene que ser en plata, no la tengo, porque acá me está diciendo que las cuotas varían, no dice en 10 pesos, dice en el 10%. La R yo no puedo poner así, 0,10. Porque si la R siempre es pesos, estos serían 10 centavos si yo dejo esto. No, la R es el 0,10. ¿De qué? De la primera cuota. Y como la primera cuota no la tengo, tampoco tengo R. Lo que voy a hacer es poner a R en función. O sea, en vez de poner la R que no la tengo, sé que R vale 0,10 de cuota 1. ¿Me siguen? Entonces, como cuota 1 es mi incógnita, la voy a despejar aplicando la formulita de valor final, en donde en las hojas que yo les di, sabemos que el valor final tiene su fórmula, que es lo más lógico, hallar el valor actual de la aritmética y capitalizarlo por 1 más i a la n. De este modo, vamos a hacerlo bien sencillo. Así entonces, ¿para qué quiero estar dentro de los márgenes para que se vea esto bien? Vamos a empezar. Primero, voy a poner como siempre la fórmula del valor actual, que es todo este choclo que ya vimos un par de veces, y a eso capitalizarlo por 1 más i a la n. Así lo puedo igualar a los 40.000. Entonces, valor actual, comienzo. La cuota 1. La cuota 1 no la tengo, justamente es mi incógnita, más R. R tampoco la tengo porque la razón era el 10% de la primera. Entonces voy a poner eso. 10% de la primera, o sea, 0,10 por cuota 1, sobre la tasa. La tasa del 5% bimestral, todo buenísimo. Más R, que era el 0,10 de cuota 1, por N, que la N, no la puse la N acá en los datos. El enunciado te decía que era durante 4 años por cada bimestre, así que 6 por 4, 24. Todo esto por el A sub NI, el 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Menos R, que le ponemos el 0,10 de cuota 1, por N, que vale 24, dividido la tasa del 0,05. Hasta acá llegamos con la formulita de valor actual, pero el valor actual hay que capitalizarlo por 1 más i a la n para tener entonces el valor final. O sea que a todo esto le vamos a hacer así, alta llave, porque todo este valor actual hay que capitalizarlo por 1,05 a la 24. Y ahora sí, todo eso es igual, vamos a poner así, igual a 40.000. Y listo, chicos, de acá se despeja la C1, que es la única incógnita que tenés, o sea, el 1,05 a la 24 te pasa dividiendo, se abren las llaves y después vas a tener tanto de cuota 1, acá vas a tener tanto de cuota 1 porque se saca factor común y listo. Y la cuota 1 tiene, no sé, 467,80, según lo que dice acá el resultado. Y se terminó el ejercicio de aritmética, de valor final. Bien, consulta chicos con esto, ¿hay alguna duda hasta ahora?
pero buenísimo. Así entonces podemos ir a algo un poquito más completo. Vamos entonces al ejercicio 4, el cual dice lo siguiente. Una persona deposita durante 5 años, al fin de cada bimestre, cuotas que son variables, de manera tal que cada una de ellas es mayor que la inmediata anterior en un 6,09%, siendo la primera de 1000. Buenísimo. Chicos, ¿qué tipo de renta es esta? ¿Y por qué? Geométrica, Esto es geométrica, Jo. ¿Por qué? porque varía un 6,09% ¿De quién? de la inmediato anterior. Exacto, porque si hubiera sido de la primera, era aritmética. Perfecto. ¿Ves que? Y mirá lo que te pone el gato. Al lado te pone, siendo la primera de 1000, como para ir para que te pienses que el porcentaje era de la primera, pero no, no. Ahora hablamos de geométrica. Como habíamos dicho hoy, si esto es una renta geométrica, ¿cuánto vale Q? Ay, para que lo quiero poner en pantalla. No es que me tildé, es que estaba esperando, porque pensé que me iban a decir cuánto vale Q. Si yo te digo que cada una de ellas es mayor a la anterior en un 6,09%, ¿cuánto les daría Q, chicos? 1,061. Claro, 1,069, porque era el 9 lo que le decía. Sí, perfecto. ¿Por qué hay que hacer? Chicos, esto es súper importante, se los pregunto en serio porque no saben la cantidad de años que explico esto y a veces me sacan mal Q. Y después Constanzo te tacha el ejercicio porque te dice, no puede ser que no saques bien Q y después me haga un valor actual. Y es importante esto. Q vale 1 más, porque es creciente, el 0,0609. Por eso me da 1,0609. Seguramente todos ustedes ya lo saben calcular y todo, pero yo lo pregunto y si nadie me lo responde, no sé si puedo seguir o no. Excelente. 1,0609, chicos. Ahora, sigue el ejercicio. Después dice, punto aparte. Si desea realizar retiros trimestrales por 5 años, siendo el primero de 1500, efectuados los 9 meses del último depósito, y variando el resto, una suma fija con respecto al indicado, se desea saber cuál es la razón de crecimiento de cada una de las cuotas. O sea, sigue diciendo, esto es el típico ejercicio de depósitos versus extracciones. Primero estabas depositando, que era la primera parte, tuki, 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 con esa renta que ustedes me dijeron que era geométrica de manera fantástica. Y ahora dice que empieza a hacer retiros. Ahora estos retiros dice, el primero de 1500, efectuó los 9 meses del último depósito. Esa parte no me importa porque eso es el decremento que lo vemos después. Y variando el resto, ¿qué dice ahí? Una suma fija con respecto al indicado, con respecto a ese de 1500. O sea, una suma fija con respecto a cada uno de los depósitos que va a estar haciendo. O sea que en este caso estamos hablando de una renta aritmética. Los depósitos son renta geométrica, los retiros renta aritmética. Este ejercicio le encanta tomarlo porque tiene las dos rentas en un solo ejercicio, entonces ya te toma todo variables acá. Y la pregunta que se me hace es, ¿cuál es la razón de esta segunda parte, la R de la aritmética? Entonces, para ver bien el ejercicio, que ahora ya le vamos metiendo todo lo visto anteriormente. No solamente vemos si es aritmética o geométrica, sino que vemos depósito versus extracción, vemos diferimiento, vemos pago adelantado, pago vencido, todas estas cositas. Para entenderlo bien, entonces lo primero que vamos a armar es alta línea y vamos a empezar, obviamente, con los depósitos. Arrancaba el ejercicio diciendo, una persona deposita durante 5 años a fin, así que va a ser de pagos vencidos, de cada bimestre, todo en bimestres.
¿Cuántos bimestres tengo por año? 6. 6 por 5, que esto era durante 5 años, tengo 30 bimestres. Le pongo la B ahí de bimestre para recordarlo por el tema del sincronismo. Son 30 cuotas bimestrales, siendo la primera de ellas, decía, de 1000. Como es de pagos vencidos, la primera la tengo en el 1. Y ahí tengo la primera de 1000, pero no sigo poniendo 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, porque esta es una renta variable. ¿Cómo variaba? Y ahí me habían dicho que en proporción geométrica. La primera renta es geométrica, que me va del 0 al 30. Ahora, esta renta geométrica es bimestral, necesito todo en bimestres, necesito una tasa bimestral. La tasa te lo dan a lo último del todo, dice ahí abajo, tasa aplicada a la operación, 3% efectivo mensual. Es ahí, mensual, E1 y 12 del 3%, que dieron acá como dato, para toda la operación, o sea, para las dos rentas, la misma tasa. Pero ahora, para la primera, que es bimestral, yo necesito una I6. Entonces, como dijo Valen hoy al principio, puede pasar que te den una tasa y tengas que hacer cambio de tasa. Claro, de una I12 a una I6, como tasa es un tema súper fácil que ya lo vieron, directamente acá te pongo lo que va a valer, vos después le haces el cambio de tasa de una I12 a una I6. Y acá terminé con todos los datos de la primera. No, me falta también la Q. Para la geométrica, su razón de progresión es 1 más el porcentaje de variación que decía que cada una de ellas era mayor en un 6,09%. Por eso directamente ponemos que Q vale 1,0609. Así entonces tenemos la Q. Una vez que terminamos los depósitos, comienzan los retiros. Dice en el punto y aparte, desea realizar retiros trimestrales por 5 años. 4 trimestres por año, por 5, 20 retiros trimestrales. Siendo el primero de 1500, pero el 1500 no arranca acá, al toque que terminan los depósitos, empiezan los retiros. No, dice, efectuado a los 9 meses del último depósito. Tu último depósito, por ser de pagos vencidos, estaba acá, en el 30. O sea, acá voy a poner que tengo la última cuota, la cuota 30. Para nada, para hacer que este el último depósito. Desde este último depósito, te pasan 9 meses y por acá tengo la primera extracción de 1500. Recordemos, chicos, arriba de este 1500 no pongo 9 meses, no pongo 3 trimestres ni nada de esas cosas raras. Arriba de la primera cuota siempre tiene que ir o 1 o 0, dependiendo de si la renta es de pagos vencidos o de pagos adelantados. En este caso, en ningún lado dice si los retiros son al fin de cada trimestre o de pagos vencidos o adelantados, nada. Si la renta no dice nada, por defecto es de pagos vencidos. O sea que arriba del primero va el 1, por lo que el 0 está un periodo más atrás. Ahí tengo el 0. Genial. Ya encontré el 0 de la segunda renta, que empiezo a retirar 1500 y no sigo 1500, 1500, 1500, no, porque cada cuota de estas también va variando, pero varía en una suma fija. Por ende, la segunda renta es aritmética. Y vamos a remarcarla a la linita que es esta. La pregunta que se me hace justamente es, de esta segunda, ¿cuánto vale la razón? ¿En cuánto varían estas cuotas? Y lo que necesito es la tasa de una renta trimestral, o sea, una I4, porque hay 4 trimestres en el año. Entonces, esto me da... No, no, no. La puse en el 30 porque cuota 30 todo junto lo quise poner en el último palito. Justo la C me quedó ahí, pero yo quería que el 30 me quede ahí. O sea, acá está.
Ahí está la cuota 30. Sí, perfecto. Perdón, no, es que lo tuve que haber puesto un poquitito más ahí. Bien, 1 y 4 que no me acuerdo cuánto da esto, así que le vamos a hacer 12 cuartitos. 9, 27, 27, 0.09, 27, 27. Bien, ya tenemos entonces todos los datos para las rentas. Recordemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si tengo alguna incógnita, lo que hago es igualar, porque el principio de depósitos versus extracciones es retirar todo lo que lograba reunir, cosa que si lo resto da 0, porque es una igualdad. Para que todo sea una igualdad en financiera, me tengo que parar en el mismo momento. ¿Sé dónde me voy a parar? Donde termina la renta de depósitos. Es lo más fácil, porque hago con los depósitos un valor final de pagos vencidos. Y esto me para al final de la renta, en el 30, tuki, con la geométrica. Y esto lo voy a igualar al valor actual de la aritmética. Un valor actual de pagos vencidos también, que el valor actual me va a parar en el 0, como siempre. Por eso era tan importante encontrar el 0. Pero fíjense cómo claramente esto no es una igualdad, porque tengo todavía esta brecha que me separa una renta de la otra, no están paradas en el mismo momento. Tengo que averiguar cuál es ese diferimiento que tengo entre el 30, que es donde me para el valor final, y el 0, que es donde me para el valor actual. Ese diferimiento, porque el enunciado me dice que hacía retiros trimestrales, siendo el primero de 1500, y este retiro de 1500 está efectuado a los 9 meses del último depósito. Mi último depósito, por ser de pagos vencidos, estaba en el 30. Desde acá hasta la primera extracción, que también por ser de pagos vencidos está en el 1, me pasaron 9 meses. 9 meses, o lo que es lo mismo le voy a poner, 3 trimestres. Pero 3 trimestres me pasaron del 30 al 1. Yo no quiero saber cuánto pasa del 30 al 1. Yo lo que necesito saber, chicos, es cuánto pasa del 30 al 0. Este es el diferimiento real. Ya que este periodo, del 0 al 1, esto está contado de más. Esta parte a mí no me importa. Me está pasando un trimestre. Entonces, a 3 trimestres le tengo que sacar ese trimestre de más. Entonces me queda el diferimiento posta de 2 trimestres. Que es lo que siempre hacemos. A la segunda renta la actualizo, porque es un diferimiento, a donde terminó la primera, con la tasa de la segunda y la periodicidad de la segunda. Por eso estoy poniendo todo en trimestres y no en bimestres, para no confundir. Bien, entonces, vamos a poner las formulitas. Geométrica. Vamos a la fórmula de la geométrica. Lo que necesito acá es el valor final de la geométrica. Poniéndolo en nomenclatura, el ejercicio se va a resolver haciendo el valor final de una geométrica de pagos vencidos, SNI con la G de geométrica, igualado al valor actual de pagos vencidos de una aritmética. Estoy poniendo en simbología lo mismo que pusimos acá en flechitas, ¿ves? O sea, estoy llevando y trayendo. Y a la segunda, el diferimiento. Por 1 más y a la menos 2. Comenzamos entonces. Valor final de geométrica. El valor final de la geométrica, tenete la hojita que yo ya les había pasado, ¿no? Con las formulitas. El valor final de la geométrica, vos sabés cómo se calcula. Era el valor actual de la misma, capitalizado por 1 más y a la n. Eso es lo que tenemos que hacer para el valor final de geométrica, ¿sí? Chicos, les pregunto, valor actual de geométrica. Vamos a poner entonces el valor actual por 1 más y a la n. ¿Se acuerdan cómo era la formulita del valor actual de la geométrica?
lo voy a tener por acá. El valor actual de la geométrica tiene su formulita, ¿no? Que atentos a esta parte, porque la geométrica tiene dos fórmulas de valor actual. Esta primera fórmula que vimos acá y la segunda que tenemos acá. Porque para ver el valor actual de una geométrica, primero hay que hacer un análisis súper importante. ¿Qué análisis tengo que hacer? ¿Qué me da? Q por B. Porque Q por B te puede dar igual a 1 o te puede dar distinto a 1. Y eso justamente es lo que tenemos que analizar en esta parte. Para sacar el valor actual vamos a poner que primero vamos a analizar Q por B. Q por B es Q, que justamente es lo que me habían dicho hoy, cómo se calculaba, y B, que B es el factor de actualización de un periodo. Vos acá lo que vas a aprender es a saber si Q por B te da igual a 1 o distinto a 1 sin siquiera usar una calculadora. Así de fácil. Fíjate esto. Para analizar Q por B, sabemos que es Q por y B es el factor de actualización de un periodo. Es lo que decíamos hoy, es 1 más i a la menos 1, o matemáticamente lo mismo, decir 1 sobre 1 más i. Eso también es B. Entonces poner Q por B es decir Q por 1 sobre 1 más i. O sea, Q sobre 1 más i. Esto es Q por B. Siempre que vos tengas que hacer este análisis, vas a poner esto, Q dividido 1 más i. Entonces, te va a quedar esto. Q, que Q lo habíamos calculado hoy, era 1 más el porcentaje de variación. Entonces me quedaba 1,0609 dividido 1 más i, siendo la i del 0,0609, o sea, 1 más 0,0609. Fíjense qué fácil. Siempre al hacer que Q por B sea Q dividido 1 más i, lo que tengo que ver es que para que sea igual a 1, sí o sí, numerador y denominador tienen que ser iguales, para que se cancelen, como justamente pasa ahora, ¿ves? 1,0609 dividido 1,0609 te da 1. Y ahí ya sabes que Q por B es igual a 1. Si la Q vale 1,0609 y la tasa es del 7% u 0,07, ya no te va a dar nunca igual a 1, porque te queda 1,06 dividido 1,07. Chau, distinto a 1. Y listo. Así entonces vos siempre sabés cuándo da igual a 1 y cuándo no. No es necesario demostrar nada. Simplemente ponés la división. Sabiendo que Q por B es igual a 1, la fórmula de valor actual es la cortita. Si Q por B es igual a 1, entonces tengo que usar la fórmula de valor actual, que es cuota 1 por B por N. Me queda entonces valor actual de geométrica. Te voy a poner que como Q por B dio igual a 1, entonces el valor actual de la geométrica es cuota 1 por B por N. Estoy escribiendo todo en negro, chicos, para que se entienda, porque estoy resolviendo solo la primera parte de geométrica, que es lo negro. Después, cuando vayamos a lo azul, no vamos a estar con la parte de aritmética, para no marearnos, ¿no? Entonces, valor actual de geométrica, cuota 1, la cuota 1 que vale 1000, por B. B es 1 más I. El valor actual, ¿qué lo tengo que hacer? Lo tengo que capitalizar por 1 más i a la n, porque yo no quiero valor actual, yo quiero valor final de la geométrica. Entonces a esto no es necesario ponerle alta llave ni nada, porque como son todas multiplicaciones, simplemente le pones por 1 más i a la n. Y ahí tenés el valor final de la geométrica. Tuki, 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 pezulis. Esto es un resultado parcial, porque ahora esto
es lo que voy a igualar a el valor actual de la aritmética. Todo el monto logrado tiene que ser igual a todo lo que se quiera retirar. Entonces este montico de tuki tuki tuki, que fue el que acabamos de averiguar acá, es el que igualo al valor actual de la aritmética. Así que voy a subir un poquito esto, así se cuadra mejor. Vamos al valor actual de la aritmética. El valor actual, que es el chorizo largo ese, me queda cuota 1, que vale 1500, más R, que R era la incógnita, lo que tengo que averiguar, sobre I, la I ahora de la aritmética. 0,092727, ustedes le dejan 6 decimales, yo no le voy a poner C porque si no, no me va a entrar todo en la hoja, más R por N, que son 20 cuotas trimestrales. Todo esto por el A sub NI. 1 menos 1 más I a la menos N sobre I, menos R, que no la conozco, por N, que vale 20, dividido la tasa del 0,92727. Formulita de valor actual de pagos vencidos. Esto me trajo todas las cuotas al 0. Pero todavía no es una igualdad porque tengo ese diferimiento. Claro, al valor actual de la aritmética lo tengo que llevar al diferimiento para que entonces sea una igualdad con el valor final de la geométrica, con estos tuki tuki que teníamos acá. O sea, que a todo esto le vamos a hacer alta llave, porque lo tengo que seguir actualizando por 1.092727 a la menos 2. Y ahora sí, ya puedo decir que pusimos todo en el mismo momento y se puede despejar esta R que tengo acá, trabajándolo bien matemático, sacándolo a factor común, haciendo distributiva y después despejando. Y te va a dar lo que te diga ahí, 3094,12, y es el resultado del ejercicio 4. Y ahí se terminó. Un ejercicio que es bastante completo porque usa las dos rentas. Tuvimos que hacer cambio de tasa, tuvimos que ver el depósito versus extracciones, calcular bien el diferimiento, hacer los análisis previos de todo lo que es la geométrica y después le aplicamos aritmética. Sencillazo. Largo o con muchas cositas, pero cada cosa creo que se entiende. Cualquier cosa, chicos, me preguntan si hay algo que les quedó ahí medio dando vuelta. Y no siempre tienen que esperar a lo último para yo preguntarles, ¿eh? Me pueden preguntar en el medio, me pueden interrumpir, todo bien. Bien. Sabiendo esto, a ver, ejercicio 5 es muy parecido. Sí, buenísimo. El 5 se los voy a dejar de ver. A ver cómo lo hacen. Así después me muestran a ver cómo les fue. Vamos a ver el 6. O sea, ejercicios, chicos, que no estemos haciendo acá no es porque no sea importante, ¿eh? Todos los ejercicios del PDF tienen que estar hechos. Simplemente que son muy parecidos y te van cambiando algunas cositas nomás. Ejercicio 6. Dice, tras patentar el invento de una cápsula para rescatar a mineros, se cede la explotación de la patente durante los próximos 30 años en las siguientes condiciones. Durante los próximos 8 años, el concesionario le entregará una cantidad mensual constante de 350. En los 12 años siguientes, le abonan cuotas trimestrales. La primera asciende a 70 y la cuantía de las mismas se incrementará un 2% del anterior cada trimestre. En los últimos 10, los pagos se realizan con periodicidad anual. El importe del primero de ellos es de 180, disminuyendo las cuotas cada año en un 10% de la primera. Determinar el valor actual si la tasa de interés es del 5% efectivo anual. Bien.
Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Dice que creaste un invento, lo patentaste y vas a ceder esta explotación durante los próximos 30 años. Ahora, esos 30 años que vamos a hacer la línea van a ser la primera parte con una renta, otros años con otra renta, otros años con otra renta. Vamos a ir fraccionando entonces la línea para ver de qué tipo de rentas voy hablando. Miren lo que dice al principio. Durante los primeros 8 años, el concesionario le entregará una cantidad mensual constante de 350. O sea, por los primeros 8 años, esto es mensual, y 8 por 12 te da 96. Por los primeros 96 meses, ¿la cuota cuánto vale? 350 mensual, constante. Si es constante, ¿qué tipo de renta esta es? No es ni aritmética ni geométrica, porque no es variable, es constante, la común. 350, 350, 350, 350. La primera renta es mensual de 350. La tasa, me lo dan a lo último del todo, dice que la tasa de interés es del 5% anual. Me dieron una I del 5%. Para la primera renta voy a necesitar una I12 del 0.004074. Buenísimo, y se terminaron los datos de la primera porque es constante, la común. Vamos con la siguiente, dice, en los 12 años siguientes le abonan cuotas trimestrales. Tengo 4 trimestres por año, en 12 voy a tener 48 y le pongo la T de trimestres, donde la primera cuota asciende a 70. Acá tengo la primera, en el 1 porque es de pagos vencidos. Pero la primera vale 70. Dice que la cuantía de las mismas se incrementará un 2% de la anterior en cada trimestre. Un 2% de la anterior, no de la primera. Si es un 2% de la anterior, estamos hablando de una renta geométrica, donde justamente ese 2% es mi razón de progresión, que es Q. Q vale 1 más o menos ese 2%. En este caso se incrementará, así que es más el 2%. 1 más 0,02, o lo que ya directamente Q es 1,02. Y la tasa que necesito es una I4, porque es trimestral, así que el 5 a la un cuartito. 0.0122722. Fíjense que Q por B nunca me va a dar igual a 1, porque Q por B era hacer Q dividido 1 más I. Como te había dicho hoy para hacerlo bien rápido, Q vale 1,02 dividido 1,01227, son cosas totalmente distintas. Si la tasa hubiera sido del 2%, entonces Q por B te daba igual a 1, porque te quedaba 1,02 dividido 1,02. Pero bueno, no es el caso. Así que seguimos dibujando la renta geométrica que va hasta este 48. Y a partir de acá viene la última. Acá le vamos a poner un nuevo cerito porque arranca esta. ¿Qué dice? En los 10 últimos años, los pagos se realizan con periodicidad anual. El importe del primero de ellos es de 180, disminuyendo las cuotas cada año en un 10% de la primera. Acá no es un 10% de la anterior como geométrica, sino que es un 10% de la primera. Y ahí nos vamos entonces a una renta aritmética anual por los últimos 10 años. Así que nuestra línea va a ir por estos 10. La tasa va a ser anual, no tengo que hacer cambio de tasa ni nada de eso. La primera cuota
decía que era de 180 y la razón de progresión de esta última renta es negativa porque disminuyen en un 10% de la primera, el 10% de 180. Y el 10% de 180 es 18, por eso son menos 18 pesos. Y ahí tenemos los datos de las tres rentas. ¿Qué es lo que te piden al último del todo? Determinar el valor actual si la tasa es del 5. El valor actual de todo esto. Entonces, así, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que sacar el valor actual de una renta constante, la común, que ya te para en el 0, acá donde iniciaba todo el ejercicio. Luego, el valor actual de una geométrica de 48 cuotas. Al actualizar 48 cuotas, yo lo que hago es pararme en el 0, sí, pero en el 0 azul, en el 0 de la geométrica. Una vez que estás parado acá, desde acá tenés que seguir actualizando. Yo siempre recomiendo actualizar a la tasa respectiva de la renta que sea con la periodicidad de esta renta. O sea, a la tasa mensual durante 96 meses. Y ahí paraste la geométrica al inicio del todo. Y por último, el valor actual de la aritmética, que me parece